Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a todo lo que tiene que ver con el jugador que ven en pantalla. Quizás muchos no lo conozcan de cara a aquellos que estén mirando el Campeonato Sudamericano Sub-17. La realidad es que lo van a conocer mucho más. Es Ian Subiabre, futbolista de tan solo 16 años que la rompe en las divisiones inferiores de River y que hoy por hoy está defendiendo la camiseta albiceleste en el certamen continental y que todavía no tiene contrato profesional. Sin embargo, la dirigencia del Millonario ya está en tratativa junto con su representante para que una vez acabe el sudamericano se firme el primer vínculo del futbolista, algo que no es sencillo porque hay algunas cuestiones que vamos a estar mencionando en relación a los derechos formativos, porque no hizo absolutamente todas las divisiones inferiores en River, sino que estuvo un año en otro club y por eso hay algunas realidades que deben resolverse antes de la firma. Sin embargo, los números de los cuales se están hablando, que serían los que estén especificados en su cláusula de rescisión, son verdaderamente asombrosos, por lo que va a tener River a un futbolista por muchísimos años con un valor verdaderamente espectacular y que ojalá cuando le toque el momento, siendo un poco más grande, de debutar en la primera, le dé muchas alegrías a la gente. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con la información más importante, que tiene que ver con que la comisión directiva del Millonario pretende hacerle su primer contrato al futbolista nacido en la provincia de Chubut y añadirle un valor de 25 millones de euros a su cláusula de rescisión, que aumentaría a 30 millones, es decir 5 millones más de la moneda europea, a falta de 10 días para el cierre del mercado de pases acá en Argentina. Los mismos números que hoy por hoy tiene el contrato y la cláusula, por ejemplo, de Claudio el Diablito Echeverri, más allá, y esto ya lo mencioné en otro video, de que hay tratativas también para que la cláusula del Diablito Echeverri aumente de 25 a 50, pero eso, como dije recién, lo hablé y lo voy a seguir hablando en otros videos. Para firmarle su primer contrato a Ian Subiabre hay algunas cuestiones que tiene que resolver todavía el Millonario en relación a los derechos formativos. La selección argentina hoy es el equipo sensación del Sudamericano Sub-17, dirigido por Diego Placente, y Ian Subiabre es uno de los 4 futbolistas de River que están representando al combinado nacional en ese certamen. El Diablito Echeverri, Agustín Ruberto y Ulises Jiménez son los otros 3 jugadores surgidos de las divisiones inferiores de River que están vistiendo la camiseta albiceleste y que están en la búsqueda de meter al combinado nacional en el próximo mundial de la categoría y también en conseguir obviamente el título. A diferencia de los otros 3 jugadores, Ian Subiabre es un año menor porque tiene 16, mientras que Echeverri, Ruberto y Jiménez, todos ellos tienen 17 y de hecho ya forman parte del plantel de la reserva. La idea del más grande es blindar a Subiabre, teniendo en cuenta que también es el único de los 4 que todavía no posee contrato profesional. El futbolista chubutense, cuyo referente principal es Julián Álvarez, empezó a dar sus primeros pasos en la reserva este año, más allá de que no forma parte todavía del grosso del plantel. Cuando todos los jugadores de la tercera división estén disponibles, lo más seguro es que Subiabre todavía juegue para categorías anteriores. Sin embargo, no faltará mucho para que empiece a formar parte definitivamente del plantel de la tercera división. En las oficinas del Monumental están pensando en hacerle firmar su primer contrato profesional de una vez por todas cuando termine su participación en el Sudamericano. El vínculo sería por 3 años, es decir, hasta el 31 de diciembre del 2025 y con una cláusula de salida de 25 millones de euros con el objetivo de evitar que algún equipo europeo se lo lleve de forma prematura y anticipada. Sin embargo, antes de que todo esto ocurra, el más grande debe resolver una cuestión fundamental antes de empezar a negociar fuertemente en cuanto a los números finales, porque si bien es cierto que con su representante ya ha habido charlas muy importantes en relación a lo que tiene que ver con los números quizás más finos del contrato, la realidad es que River todavía tiene que arreglar el porcentaje de los derechos de formación con la CAI de Comodoro Rivadavia, equipo que está jugando en los campeonatos federales del fútbol argentino y es donde estuvo una temporada el futbolista en cuestión. Subiabre jugó allí un año y por eso
tiene que arreglarse cuánto porcentaje de una futura venta le correspondería al equipo chubutense, algo que no es menor porque después cuando hay una venta al fútbol del exterior siempre nos enteramos que River o algún otro equipo del fútbol argentino le termina debiendo plata, quizás un monto mínimo, pero debiendo plata al fin, a un conjunto del interior del país del cual los hinchas ni a veces hasta los mismos dirigentes tenían noción de que River tenía que pagarle. Por eso mismo es clave saber, en caso de que Subiabre en un futuro sea transferido a algún otro equipo, cuánto le correspondería a CAI. Una vez esto se resuelva, el jugador firmará sin ningún tipo de inconveniente su primer contrato con River. Es muy importante para River arreglar todo lo que tiene que ver con los derechos de formación con CAI de Comodoro Rivadavia, porque hay mucha gente que trabajó en ese equipo en cuestión que fue muy importante en lo que respecta a la llegada de Subiabre en River. En su momento, el presidente de la filial de Comodoro Rivadavia, Claudio Fernández, habló y fue uno de los encargados de acercar al futbolista al club de Núñez. En una entrevista que dio con la página Millonaria a mediados del 2022, aclaró que cuando tenía 7 años lo llevó por primera vez a probarse al más grande y en ese entonces ya lo querían en el Millonario. Llevaba a jugar el futbolista cada 3 meses, viniendo y yendo desde Chubut hasta la capital federal durante mucho tiempo y después siguió jugando en Chubut, hasta que en el 2021 finalmente llegó a River. Tuvo algunas opciones para jugar en otros equipos del fútbol español. Él mismo aclaró que el Villarreal y el Levante, conjuntos de España, lo quisieron en su momento para que empiece a formar parte de las divisiones inferiores. Sin embargo, no se llegó a ningún tipo de acuerdo y es por eso que continúa en Argentina, sumado también a que el futbolista es hincha fanático de River, algo que siempre es importante destacar. Siendo jugador de la CAI en ese año en el cual estuvo en las divisiones inferiores del equipo de Chubut, estuvo destacándose también por marcarle algunos goles a la selección en la cual hoy por hoy está jugando y a la cual está tratando de clasificar al Mundial Sub-17. Estoy hablando de la selección argentina, ya que en una serie de amistosos el combinado nacional jugó frente a la CAI y Subiabre marcó algunos goles. Fue así definitivamente cuando el joven atacante fue a jugar a River. El Millonario volvió a la carga por él después de haberlo hecho viajar por mucho tiempo desde Chubut a Buenos Aires y en definitiva se terminó quedando. La historia del futbolista es prácticamente como un cuento. Desde muy chico pudo conocer primero el Monumental como hincha en sus primeros días en Buenos Aires y luego como jugador del club. Recorriendo los pasillos de la institución de Núñez pudo cruzarse con sus ídolos y se fotografió absolutamente con todos ellos. Y por si le faltaba vivir algo, en el último tiempo pudo vivir algunos encuentros desde adentro en el campo de juego como uno de los alcanzapelotas. Y la historia del futbolista lo mejor es que recién comienza, porque luego de terminar, como dije, el campeonato sudamericano, estará haciendo algo que seguramente hace 2 o 3 años ni tenía pensado hacer, que es firmar su contrato como profesional. Es un futbolista muy pero muy joven, pero con un futuro verdaderamente espectacular. A lo mejor todavía falta para verlo en primera, porque todos los que lo siguen en las categorías menores del Millonario y también en las selecciones argentinas juveniles saben del potencial del jugador en cuestión, pero la realidad es que todavía es muy joven. Cumplió 16 años el 1 de enero de este 2023, por lo que todavía inclusive falta mucho para que cumpla la mayoría de edad. Esto recién lo estará haciendo el 1 de enero del 2025, un año antes de que termine su contrato con River, si es que lo firma como su representante y los dirigentes del más grande mencionados, es decir, por 3 años. Habrá que ver en definitiva cuál es el acuerdo al cual llega River con la CAI, pero no habrá ningún inconveniente. Una vez termine el certamen con la selección argentina, el futbolista en cuestión estampará la sirva y River se asegurará tener a un jugador con unas virtudes verdaderamente espectaculares por muchos años. Todavía, seguramente, en las próximas temporadas, formando parte de las divisiones juveniles, lo vamos a poder ver en los partidos de reserva, pero en algún momento le llegará el momento de debutar en primera. ¿Y cuáles son las características de Subiabre dentro del campo de juego? Porque todos dicen, los que lo han visto jugar, que es un atacante fantástico, pero en definitiva, ¿qué condiciones tiene para que la mayoría de los entrenadores y formadores de las divisiones inferiores del más grande lo tengan en esa consideración? Es un atacante potente, ha sido goleador en las categorías menores, tanto en la octava como en la séptima división, es muy fuerte en los mano a mano y si bien es cierto que juega normalmente como centroatacante, no es esa su única función dentro del terreno de juego. Puede jugar también como segunda punta y normalmente cuando es referencia de área
termina retrocediendo para juntarse junto con los mediocampistas. Le gusta tirarse atrás para juntarse, como dije, con sus compañeros, y también es un delantero que se caracteriza por meter bastantes asistencias en comparación con otros jugadores que juegan normalmente como centroatacantes. Puede jugar de extremo derecho o de extremo izquierdo. En cualquiera de las dos posiciones se ha destacado también en las divisiones juveniles. Se puede decir que cuando a Zubiabre le preguntan en qué posición juega, es delantero. Es la única respuesta. Si bien, como dije, puede jugar más de centroatacante, la realidad es que puede desenvolverse bien en cualquiera de los sectores en ofensiva, tanto así que en el combinado nacional juvenil, quien juega de 9 es otro compañero de él en la reserva, Agustín Ruberto, y él normalmente se desempeña por uno de los costados, no es la referencia de área. Él ha mencionado en más de una ocasión, y esto también lo dije yo antes en este mismo video, que su ejemplo a seguir es nada más y nada menos que Julián Álvarez. Él lo considera un futbolista extraordinario que lo ha visto en su momento, él siendo jugador de las divisiones inferiores, de la novena más precisamente, y Julián obviamente formaba parte del plantel dirigido por Marcelo Gallardo. Lo vio siendo un jugador que dejaba todo absolutamente, tanto en los entrenamientos como en los partidos, y por eso él destaca que en River y también ahora en la selección argentina es muy importante destacarse tanto en las prácticas y obviamente también en los partidos oficiales, porque no sirve absolutamente de nada si durante la semana, por lo menos eso es lo que manifiesta el jugador y creo que la mayoría coincide, que en los entrenamientos debe darse absolutamente todo y entrenar con el resto de tus compañeros como si estuvieras jugando un partido los fines de semana contra un conjunto rival. Zubiabre espera dentro de un par de años poder finalmente hacer su gran debut con la camiseta de River. ¿Qué es lo que le espera a él en los próximos años? Lo primero que hay que decir es que gracias a la firma de su contrato como jugador profesional se asegurará por lo menos hacer su debut en la primera división de River. Después, está claro que una vez algunos futbolistas tienen sus primeros minutos en la máxima categoría, deben decidir bien cada uno de sus caminos, porque a algunos les sirve quedarse en el más grande a la espera de tener un recorrido y una continuidad más esperada, mientras que otros, después de haber debutado, y hay muchos casos también de estos, porque la mayoría piensa que los que se van a préstamo no tienen mucho futuro, pero en River ha habido casos como los de Enzo Fernández, como los de Héctor David Martínez, ahora mismo ha vuelto Lucas Beltrán, Felipe Peña Villafañe se fue a Arsenal y se espera que cuando regrese pueda formar parte del plantel. Por eso mismo no hay que dejar de lado que irse cedido a veces es una solución, porque lo más importante una vez debutaste en primera es poder tener continuidad, y no muchos jugadores la consiguen en River por la gran cantidad de jugadores que hay, por la gran cantidad de jerarquía que tienen estos futbolistas y porque normalmente el más grande, cuando lo necesita, suele traer refuerzos en cada uno de los mercados de pases. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a esto, claramente no es sencillo saber específicamente cuál va a ser el futuro de un jugador que hoy por hoy es tan joven, que tan solo tiene 16 años y 3 meses, le falta muchísimo recorrido. Está claro que su nombre ahora aparece en boca de todos porque está disputando el Campeonato Sudamericano Sub-17, que es una competencia con una selección nacional, y por eso mismo todos quieren saber qué es lo que va a suceder con este jugador. Inclusive los dirigentes, que a lo mejor, si el futbolista en cuestión no hubiera sido citado para disputar este torneo, no tendrían pensado hacerle su primer contrato siendo tan joven, algo que va a suceder, como dije durante todo el video, luego de la finalización del certamen en la cual está vistiendo la camiseta albiceleste. En cuanto a lo que yo he visto del jugador en cuestión, obviamente el hecho de que haya jugado muy pocos minutos en reserva hace que no haya podido sacar todavía lo mejor de él, pero seguramente durante todo el transcurso de este 2023 pueda observar un poco más a este futbolista. Lo poco que he visto sobre todo ha sido en el sudamericano, donde tiene muy buenos movimientos. Obviamente no es la figura porque está un escalón por debajo del Diablito Echeverri, pero es un futbolista verdaderamente fantástico. Está claro que durante 3 o 4 años River tiene futuro y Jan Zubiabre será parte del mismo. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.